Tal vez en la lectura de esta semana te des cuenta que hay momentos tristes en las historias que vamos a leer. Así sucede también en nuestras vidas. No siempre somos felices, sino a veces enfrentamos desafíos. Cuando Moroni empezó a contar esta historia, lo hizo con el afán que nosotros podamos distinguir el bien y el mal. Y aunque pasemos desafíos, seamos lo suficientemente sabios para salir adelante. Y me gustaría que analizáramos los dos viajes, tanto el viaje que Leí y su familia hicieron hacia la tierra prometida, como el viaje que hace muchos años hizo Jared y su hermano. Las coincidencias podían ser que dentro de los barcos venía un profeta, guiado por Dios, es decir, ellos no venían solo, vinieron a la tierra prometida guiados por Dios. Y las diferencias, el comportamiento que tuvieron dentro de los barcos en la gran travesía. Las dos embarcaciones duraron alrededor de 1 año en llegar a la tierra prometida. Pero ¿se acuerdan cómo se comportaron la familia de Leí? Que Leí casi estuvo a punto de morir en el barco cuando venían rumbo a la tierra prometida y amarraron a Nefi. Pero nos vamos a la historia de Jared y de su hermano. Cuando ellos venían en los barcos, en las 8 embarcaciones iluminados por las piedras, dice que ellos venían en una actitud de gratitud, cantando y alabando a Dios de día y de noche. Y cuando llegaron a la tierra prometida, dice que se arrodillaron y empezaron a dar gracias a Dios igualmente. La familia de Leí, cuando llegó a la tierra prometida, igual se arrodillan y dan gracias a Dios porque les permite llegar. Otra de las cosas que me gustaría que analizáramos es cómo terminan esas historias. Después de muchas generaciones, que parecía un pueblo diferente y obediente a Dios, terminan en el exterminio. Se mueren todos. Por eso es que Limi, el rey Limi, encuentra estas planchas donde viene esta historia, que era que se convirtieron en un pueblo de huesos secos. O sea, no había nadie, se extinguieron. Y cuando lleguemos al capítulo final, me gustaría decirles algo que he meditado mucho en cuanto a cómo terminó esta historia del pueblo de Jared. Casi al final del capítulo 6 nos narra que muere Jared y muere su hermano, y en su lugar dejan a un rey. Ellos no estaban muy de acuerdo en que fueran gobernados por reyes, pero el pueblo lo pidió y ellos se los concedieron. Oría fue asignado para ser rey. Y sabemos que los reyes eran hombres buenos, por lo menos el que dejaron Jared y su hermano. Pero si sigues la historia de todo lo que narra Éter, en el libro de Éter, precisamente del 6 al 11, te vas a dar cuenta que todos los reyes que sucedieron, Oría, Kip, Corior, Shule, algunos eran obedientes y otros no. Pero Dios nunca los dejó solos. Siempre envió profetas y los enviaba también cuando el pueblo andaba muy mal. ¿Se acuerdan? Obedecían, prosperaban. Violaban las leyes y se llenaban de orgullo y eran invitados por los profetas a arrepentirse. Así sucede en nuestros días. Quisiera que meditáramos un poco en cuanto a esto. Lo que a ellos les permitió seguir adelante era esa luz. Cuando estaban en el viaje, pues las piedras que los iluminaban. Pero cuando estaban en tierra, ¿qué es lo que a ellos les hacía que siguieran adelante, que avanzaran? La obediencia a los mandamientos. Y en nuestros días, nosotros ¿cómo le hacemos para iluminar nuestras propias vidas? Nuestra vida es semejante a la de ellos. Es un viaje. Ya sea que lo hagamos por tierra en el desierto o ya sea que viajemos por barco, nuestra vida es así. ¿Cómo le vamos a hacer para proteger a los miembros de nuestra familia, a las personas que amamos? ¿Y cómo le vamos a hacer para que siempre nuestros barcos, nuestras propias vidas cuenten con esa luz? Y siempre casi llegamos a las mismas conclusiones, que la luz que ilumina nuestra vida son las mismas cosas pequeñas que hacemos diariamente, como leer las cosas de Dios, leer las Escrituras, como acercarnos a Él, volcar nuestro corazón a Él, como cuando oramos. Y también otra de las piedras que yo pienso que no nos debe faltar para que iluminen nuestras vidas es el ayuno y la asistencia al templo.
todas esas cosas juntas podrán hacer que nuestros momentos más oscuros no sean tan oscuros, sino nos concedan esa luz que nos permita seguir adelante. Y me gustaría compartir unas palabras que el elder Uchtdorf nos dijo en la Conferencia General de abril de 2017. En el discurso titulado El mayor entre vosotros, él dijo: la mayor recompensa de Dios se destina a los que prestan servicio sin esperar recompensa. Y aquí vamos a ver a muchos reyes en el libro de Éter que sirvieron a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza, sin esperar recompensa alguna, sino lo hacían con la fuerza del Señor y por la gracia de Dios. Y un poquito más adelante en la historia vamos a ver en los capítulos que siguen de los temas que nos van hablando. Por ejemplo, en el 9, el reino pasa, ya les dije, de un rey a otro. Si eran obedientes, prosperaban. Pero luego nos vamos a dar cuenta de unas historias de algunos reyes que casi la mayor parte de su vida permanecieron en prisión. O sea que su reinado no era como Jared y como su hermano lo hubieran querido. Ellos les aconsejaron que no tuvieran reyes porque tenían temor que si el rey no era obediente, el pueblo iba a caer en cautiverio. Así que vamos a ver la historia de varios reyes que su corona la tienen pero en el cautiverio y luego sus hijos los liberan y así. Es el mismo ciclo del orgullo que se va repitiendo también en las historias de los reyes narrada en el libro de Éter. Y casi al final, por ejemplo en el versículo 10, me gusta una escritura donde dice en el versículo 11, está hablando de un rey que dice ahí, Moriantón, y obró rectamente con el pueblo, mas no consigo mismo. Por motivo de sus muchas fornicaciones, por consiguiente, fue desechado de la presencia del Señor. ¿Cómo una persona puede tener dos actitudes tan distintas, ¿no? Por una parte, querer guiar al pueblo, pero su vida personal. Ahí es cuando nosotros tenemos que reflexionar que tiene que haber un equilibrio entre lo que decimos y lo que hacemos. Que aunque sabemos que la mayoría de las personas no conocen nuestros pensamientos y las decisiones que nosotros hacemos, tal vez cuando estamos solos, pero nosotros sí. Y Dios también. Entonces, me quería decirles eso, porque de Moriantón dice eso, que a pesar de que se esforzó mucho por hacer las cosas bien, su vida privada no estaba bien. Entonces, esto que nos sirva a nosotros también como para meditar. Y en el 28 dice, y nunca pudo haber un pueblo más bendecido que ellos, ni que hubiera prosperado más por la mano del Señor, y se hallaban en una tierra escogida sobre todos los demás, porque el Señor lo había dicho. Y ya estamos hablando casi al final, cuando ya están en las manos de un rey llamado Liv. Y en el capítulo 11 nos habla que Dios vuelve a mandar profetas que les están diciendo que si no se arrepienten, el pueblo va a ser completamente destruido. Ojalá que nosotros estemos atentos a escuchar esas voces, ya sea de nuestros padres, nuestros líderes en la iglesia, el profeta en la conferencia o sus apóstoles, esas indicaciones que nos dan que son de provecho solo para nosotros. La hermana Craven, en la Conferencia General de abril del 2022, dijo, si quieres saber algo, tendrás que hacer algo. Entonces, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y queremos recibir las bendiciones de Dios, tendremos que seguirnos esforzando. Si hay guerra, ofrece paz. Si hay duda, cree más. Tú y yo, ¿cuál es la diferencia? Si hay guerra, ofrece paz. Ante el odio, sé la luz. A quien hayas herido, alivia tú. No te escondas más, has venido a vivir.
que cambiaras yo tú. Si hay odio, sé la luz. A quien hayas herido, alivia tú. No te escondas más, has venido a brillar. Si hay odio, sé la luz. Amigos, hasta aquí te lo cuento en 10. Que sigamos, tal como en el pueblo de Jared, esforzándonos por vencer siempre el mal en nuestras vidas. Nos vemos en la próxima.